Bienvenidos a Una Luna a la Vez. ¿Eres tú esa persona que se abruma fácilmente, que se ahoga un vaso de agua, que está constantemente preocupado por el futuro, que se agobia, que se angustia? ¿O como yo, que sale llorando porque quemó unos cupcakes hoy en la mañana y Raquel también lloró y lloramos todos porque los quemé? Este podcast no solo va a ser un homenaje a nuestra gran amiga Anita Correa, sino también vamos a intentar ponerles en perspectiva lo que la vida realmente trata, cómo deberíamos empezar a vivirla para honrar a ese legado de Anita. La verdadera esencia de lo que significa vivir. Vivir en el hoy, vivir en el presente, vivir a tu máximo %. Eso es lo que nos enseñó Anita y lo que nos enseñan muchas de nuestras amigas que han pasado por este podcast. Y hoy tenemos una visita muy especial. Ella es parte de la esencia de Una Luna a la Vez, porque pues la vida trae muchas sorpresas y nos sorprende. Y en momentos determinados, pues, da un giro totalmente radical. ¿Cómo nos reinventamos para seguir viviendo al máximo en el hoy? ¿Quién mejor que Sabrina Murillo, que nos acompaña en el día de hoy para enseñarnos de esas lecciones maravillosas de vida que a veces aprendemos a la fuerza, pero que a la larga nos convertimos en un ejemplo? Así como fuimos estudiantes en algún momento, ahora tú eres una maestra que nos enseñas a través de tus redes, a través de tu día a día, cómo te reinventaste. Pero te reinventaste para dejar tu semilla, así como lo hizo Anita. Bienvenida, Sabrina, ¿cómo estás? Wow, no, bellas palabras. Déjenme decirles que este preámbulo me deja la batuta bien alta para lo que vamos a hablar, pero creo que justamente se trata de eso. Si hay algo que sé de Anita o que aprendí con todo esto, es que Anita vivió, como dices tú, como dicen las dos, al máximo. Nunca dejó nada, no desperdició ni un segundo de su vida, y por eso yo primero me siento identificada ahora, que eso lo vamos a hablar, y segundo, la despedida, a pesar de que sí, son duras las despedidas, así cuando como que ya se van físicamente, como que me queda el consuelo de eso, de que como que no desperdició nada. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros, y justamente, como dices tú, Erika, uno aprende las malas, y yo aprendí las malas, y ahora con mi nueva vida, se pudiera decir, estoy muy consciente, y se trata de eso, de vivir conscientes en el ahora. ¿Antes sentías que no vivías consciente antes de todo lo que te ocurrió? Mira que sí, yo le llamo el piloto automático, eso que sucede cuando nos adentramos en la rutina, muchas veces entre los hábitos, la rutina, el día a día, me despierto, paso todo el día, me duermo, saludo a mi familia, hola, sí, chao, lloro por unos cupcakes, y seguimos, ¿no? Y entonces ahí uno se pierde en esa rutina, y pierdes la esencia de lo que es vivir y de lo bonito, de los detalles. Y yo creo que yo desperté hasta cierto punto, como a las malas puede también transformarse en algo bueno. 100%. Suena pesado, suena feo, pero sí. Yo digo que, bueno, el diagnóstico de Raquel para mí fue lo inesperado y sin duda me metió en un mundo muy oscuro que luego me enseñó la luz. O sea, ¿cómo saber la realidad de felicidad si nunca has sentido la realidad de tristeza, ¿no? O sea, ¿cómo hacer ese cambio? Y creo que no solamente Anita, y tú también, porque hay personas que te conocen y personas que no te conocen, y para que no la conocen, pues Sabrina sí caminaba. Tuvo un accidente donde perdió a la mitad de su familia y dejó de caminar. Eso es algo tan fuerte. Yo te veo hoy, yo te veo en escenarios y yo veo cómo tú hablas y yo digo, Dios mío, qué fuerza. Pero esa fuerza también es la que tenía Anita a pesar de su condición, porque ella era enfermedad. Era una cosa ella que nació así, con todo dolor no sufrió, y siempre con una sonrisa, ¿verdad? Y tú y yo con nuestros hijos, que cuántas veces no hemos estado en un hospital y aquí estamos. Entonces, ¿cómo empezar a aliviar ahora, Sabri, a todas las personas que nos están escuchando que capaz quemaron los cupcakes, como yo en la mañana, están llorando porque dicen mi vida no vale nada porque esto pasó, o la gente que está todo el día agobiada de lo que va a pasar y todavía no ha pasado? Amargada, yo siempre digo... Amargada. No, sí, cuando uno está amargado, agobiado, estresado, yo siempre digo como que
la vida es demasiado corta, se pasa demasiado rápido, no se dan cuenta que ya empezó la semana y ya estamos a fin de semana, ya llegó el fin de semana, Ya y ya se acabó el mes, ya se acabó el año, o sea, 2025, y entonces, ¿cómo voy yo a desperdiciar mi vida en amargada, sí, maltripeada o peleando con la gente, ¿no? Entonces creo que lo primero es la conciencia de que depende de ti cambiar ese mindset, no de nadie más, no de lo externo que te esté pasando, no se trata de qué tan bueno o mala esté la situación alrededor tuyo, se trata de ese cambio de chip que solamente puede salir de ti, de nadie más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice yo? Pues justamente apreciando, creo que cuando uno aprecia lo que tiene, lo que tuve también, o sea, como que a mí me llena mucho lo que tuve, esa vida anterior, lo que tenía en el momento en que estaba en el hueco más oscuro después de mi accidente, en el hospital, que tenía mi mamá, mi familia, una atención médica, ¿sabes? Como que poner las cosas en perspectiva. Gratitud. Y de la gratitud uno se da cuenta de que tiene más de lo que le hace falta y es más. Y simplemente siendo tan joven con lo que te ocurrió, una lección de vida dura, sí, muy dura, aquí ninguno ha vivido lo que tú has vivido. En algún momento de oscuridad, ¿qué fue lo que te sacó? Que hoy por hoy vemos a la mujer que no solamente salió de una situación difícil médicamente, total, sino que además utilizó esa experiencia para darnos lecciones de vida a quienes te seguimos y quienes te admiramos. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo cambiaste ese mindset? El chip que tú dices. ¿Cómo lo cambiaste? Yo imagino, estando en una cama con todo esto, perdiendo mi familia. O sea, ¿cómo yo cambié el mindset? ¿Cómo cambió el chip? Creo que, bueno, fueron bastantes cosas. Yo no tuve un momento como un aha moment específico. Tuve varias cosas, un aha moment. Tuve varias cosas, pero creo que ¿Un proceso? Sí, fue un proceso. Obviamente creo que eso es lo que la gente tiene que empezar a... Está muy romantizado, como yo me despierto un día y digo, yo estoy lista y cambia mi vida. No, eso no es así, un proceso y también aprender a disfrutarlo dentro de lo malo. Pero yo peleaba mucho como con Dios del por qué. Y cuando uno se queda en el por qué, uno vive en el pasado. Uno vive en el intentar cambiar un pasado que no puedes cambiar. Cuando yo cambio la pregunta del por qué al para qué, ya es una vista al futuro, ya es una vista al qué voy a hacer ahora, ya es una vista al cómo quiero ser y también cómo no quiero ser. Yo no me veía en una cama toda mi vida o lamentándome o amargada o no viviendo mi vida como tal vez hubiera continuado siendo, ¿no? Y entonces si yo quería llegar ahí, tenía que salir de mi cabeza. Y ahí como que empecé. Tú dijiste algo súper clave, porque yo el tema de la gratitud, porque me dijiste, pasaron muchas cosas y fue un proceso, pero sí también dijiste, notando lo que tenía, lo que tuve, aunque estaba en una cama hospital, por lo menos tuve médicos, ¿verdad? Y yo escuché en alguna parte que la medicina del miedo es la gratitud. O sea, si tú, por ejemplo, tienes miedo de no poder pagar las cuentas, porque, ay, ¿qué va a pasar si me botan el trabajo? ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, pero hoy tengo gratitud porque tengo cama y comida hoy. Entonces, techo. Claro, tengo techo. Entonces, a veces uno dice, bueno, yo voy a agradecer cuando las cosas todas se me den. Es que no, a veces ya lo tenemos. Simplemente aterrizar en el momento y preguntarte, ok, ¿estoy bien? ¿Estoy bien ahora? Porque muchas veces la cabeza nos juega trucos. Lo que la gente tiene que entender es que el cerebro, ¿cómo funciona el cerebro? Si tú piensas que te va a pasar algo malo, te está pasando. No es que te va a pasar. No. Sientes. Es como si es como que si tú hubieses tomado la decisión que todos los días vas a poner tu accidente en tu cabeza de vuelta. El cerebro no sabe, el cuerpo la diferencia. No diferencia lo que es real. Y ella dijo algo y dijiste algo muy clave. Yo dije lo que sí quería y lo que no quería. También. Y ahí empezaste. Ahí empecé. Pero tú cambias el chip del cerebro. En ese momento es interno. Eres tú. No hay nadie más, no es que... Y creo que también ahí es difícil en el de cómo hago yo, si tú tienes una persona que tal vez está desanimado, y cómo hago yo para ayudarla a salir de ese hueco. Puedes estar ahí, sí, pero es que es esa persona que está ahí que tiene que decidir salir. ¿Cómo salir de una victimización? Tú muy fácilmente tú puedes haber echado, querida, o sea... Porque con todo el derecho. Y con todo el derecho. Con todo el derecho. ¿Tuviste momentos de ganas de victimizarte? Claro, que ahí está la diferencia también entre el por qué y el para qué. El por qué es, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me sucede a mí? Como que si Dios, la vida, algo me está tratando de castigar.
which no, y cuando cambias al para qué ya eres responsable, ya eres protagonista y tomas esa responsabilidad de tu vida, tomas las riendas. Y cuando cambias al para qué, porque aquí las tres hemos hecho ese cambio, porque al principio en el proceso es normal que cuestiones a Dios. Y en algún momento tú te dices, ¿y quién soy yo para cuestionar a Dios? O la culpa también. ¿Qué hice mal? Y recuerdo una vez que una persona me preguntó, y ahí está también la diferencia en cuando sales de la victimización, que si yo pensaba que la condición de mi hijo era un castigo de Dios. Fuerte. Es muy fuerte esa pregunta. Y yo le dije, ¿por qué un castigo? Pienso que es una bendición porque eso realmente me abrió los ojos a lo que es el verdadero significado de la vida. Claro. ¿Te pasó a ti? Claro, pero muy madura, ya como esa respuesta, ya es cuando uno lo aprende. Sí, ya. Pero si me lo hubiera hecho al principio, claro, la mandas por un tubo. Total. Al final yo también sentí que no era una carencia de la persona, porque a lo mejor ella se hizo así, pero ya había pasado un proceso, pero al principio te hacen esa pregunta y te cuestionas. Y yo me sentí culpable, 100%. Sí, el cuestionamiento de que esto es un castigo, ¿qué hice? ¿Qué hice para merecerlo? Como que si hubiera hecho algo malo en mi vida o por el estilo. Luego entendí que no, que nada que ver, que son accidentes. A ver, por ejemplo, el mío. Obviamente cada uno de ustedes tiene su otra situación, pero son accidentes humanos que no controla. Dios no está para ver todo lo que está pasando en la vida, y además creo que uno se aleja mucho de lo que Dios te pide, y quizás por errores como el no voy a construir para quizás ahorrarme unos dineros, algo bien hecho con seguridad, pasa esto, porque claro, existen errores como que el cambio de pedal o yo no sé qué pasó, porque la gente me pregunta que hubo cambio de pedal, no sé qué cambio de pedal, no sé si falló o algo, pero pasó. La cosa es que... Sí, yo imagino que no tienes memoria ni de quién estaba manejando. Fue un accidente. Obvio, ¿quién va a hacer eso a propósito? Con barreras, claro que se pudo haber evitado, pero pasó y Dios no quiso que pasara. Y ahora ¿qué voy a hacer? O sea, a pesar de que ya pasó y no puedo hacer nada para cambiarlo, ¿y qué va a hacer ahora de mi vida? Y no solo de mi vida, sino lo que dices tú, de que cómo voy a también impactar a los demás. ¿Cómo no voy a dejar que esto sea como algo en vano? Sabri, aterrízame algo. Porque, y esto pasa mucho cuando ya uno habla tanto, que tú has estado en 1000 podcasts, yo ya en 1000 podcasts, y uno como que por automático habla, pero quiero que me aterrices algún momento, si sea en el último mes, en el cual haya pasado algo que te haya angustiado, sea preocupante o lo que sea, y cómo en ese momento has logrado regresar al momento. O sea, ¿con qué se centra Sabrina Murillo? Okay. ¿Sí me explico? ¿Te refieres a cualquier situación como cualquier cosa que te haya hecho olvidar por ese segundo la lección que ya aprendiste? Porque yo me la olvido, Chuka, yo me la olvido todos los días. Yo me la olvido todos los días. Pero hay algo que me dice, ¡hey, Erika! Total. Sí, o sea, hay algo que te dice, man, regresa, o sea, siempre hay algo que te jala. Es cierto. Sí. ¿Qué te jala a ti? Wow, no lo había pensado ahorita que estoy como que going back en mi cabeza de que, por ejemplo, justamente lo estábamos conversando, como que me frustro porque veo a alguien estacionado, estoy usando un ejemplo súper tonto, pero porque veo a alguien estacionado encima de la rampa, que yo es otro tema que no sé qué. Sí, bueno, eso es como que, pero de lo que último que me acuerdo que sí, como que me sacó de mi ser, de mi inteligencia emocional, porque obviamente la rabia, es normal. Sí. ¿Y cómo hago para centrarme? Bueno, definitivamente necesito como que take a moment para mí. O sea, como que, ¿qué está pasando? Es válido. Y luego, pero porque cuando esa persona, hay una persona, para que no sabe, que se estacionó en un parking con personas de discapacidad. Pero que estaba encima de la rampa. Estaba encima de la rampa, no dejaba que ella subiera a la rampa, ¿ok? Y ella es que, disculpe señora, ¿puede mover su carro un segundo para yo subir la rampa? Y la tipa es que no, yo estuve aquí primero, y la tipa esperando al esposo que trajera las bolsas de la lavandería. Y estacionadas en el carnet de... Primero que la furia entra. Ok, tú estás arrebatada en ese momento, y hasta lo posteaste y la gente y tomaste la foto de la licencia y yo dije de la placa, perdón. Ajá. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que te fuiste al carajo y cómo regresaste? Total. Porque después obviamente me arrepiento de haber hecho tanto, o sea, sí, ¿no? De haber hecho tanto drama, y yo dije, ¿esa Sabrina? No, esa no es la esencia de Sabrina, ¿no? Entonces, obviamente, llego a mi casa, al llegar a mi casa todavía con la rabia uno hierve. Yo no puedo, en ese momento primero sé que no puedo hablar con nadie, o sea, no me puedo poner, o también es un poco impulsivo el tema de grabar y postear, es más uno que está en redes sociales,
Cálmate, ok, pero lo hice, igual grabé. Igual grabaste y le mando. Nunca grabé. Pero es válido también, es parte del proceso. Sí, pero olvídate o sea, está bien, yo hubiese hecho lo mismo, pero la manera que te hizo sentir, eso es lo que quiero hablar. Y luego, ¿sabes qué? Dimensioné, esto creo que también es importante conversarlo con alguien, o sea, como que sacarlo de tu cabeza, cuando está en tu cabeza te vuelves loco. Qué buen dato. Y entonces yo, pues así sea lo que te funciona a ti, así sea escribirlo, o sea, como que drenarlo. Yo realmente no lo escribí, pero esa vez sí lo hablé con mi mamá. Cuando tú lo sacas de tu cabeza, como que lo dimensionas. Y luego... Lo pones en perspectiva. Mi mamá es una persona demasiado centrada, gracias a Dios. Bueno, mi mamá de verdad que... Esa también es una gran clave del por qué estoy tan bien, pero y mi mamá me dice, exacto, eso de ¿qué tanto afecta tu vida como tal? Que es verdad, o sea, que yo voy a seguir, el día de mañana todo va a continuar. Lo que pasa es que uno se hace, como tú dices tú, los cupcakes y la película de drama. Y después tienes que dimensionarlo. Ojo, y porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Porque el hecho que has tenido que aprender una lección fuerte, no te hace un superhumano. Total. Eres un ser humano como cualquiera, que en algún momento tiene sus altas y bajas. Mencionaste a tu mamá. Sí. Y yo recuerdo, cuando salió esa noticia del accidente, y te lo tengo que confesar como mamá, yo pensaba mucho en tu mamá. De verdad, yo decía, Dios mío, ¿cómo se debe sentir la mamá? Total. Tu mamá ha sido tu roca. Cuéntanos un poco de esa relación con tu mamá. Yo digo que sí. Yo porque estoy en redes y yo porque soy la que da la cara, por así decirlo, y la gente, ay, Sabrina, tú sí eres fuerte, tú has manejado esto. Sí, pero ¿quién está atrás? ¿Quién me enseñó desde que yo era pequeña? Porque gracias a Dios creo que la buena educación en temas de, bueno, educación como tal, pero también como soft skills. Claro. Todo esto me lo dieron mis papás. Pero como digo, mi mamá es una persona muy centrada. Y entonces ella me daba como que ese hold your feet to the ground, ¿cómo se dice eso en español? Como tener tus pies en la tierra. Tener tus pies en la tierra, plantar tus pies en la tierra y como mirar hacia adelante y continuar. Ese reality check me lo da todos los días mi mamá. Y que fue una persona, si nos ponemos a dimensionar y echamos el tiempo hacia atrás durante el accidente, una persona, una mujer, un ser humano, que perdió a su esposo, perdió a una de sus hijas y tenía a su hija en cuidados intensivos y que no sabía qué iba a pasar. Sí. Solamente pónganse por un segundo en los zapatos de tu mamá. Sí. ¿Cómo se llama tu mamá? María Luisa. Un segundo en los zapatos de María Luisa. La fortaleza que debió haber tenido y que debe tener tu mamá. ¿Le has preguntado cómo lo superó? Es increíble. Sí. Mira que sí, ese cómo hiciste, porque me ha pasado que obviamente he estado en el hospital porque, no sé, mi abuela y yo también, como que eso me trae, no recuerdo, sino trauma, amiga. Trauma y como ponerme en los zapatos de mi mamá. ¿Cómo hizo? Si yo aquí me estoy muriendo porque, ¿sabes? ¿Qué te dice ella? Y mi mamá me dice, Sabri, era una cosa como que una esperanza, una fe, esa entrega. Ella dice que ella como que me entregó, mi mamá en ese momento, bueno, no es que somos católicas creyentes, lo que sea en Dios, pero no, cero practicantes. En ese momento creo que a ella le dieron una cachetada, no nadie, pero sino como la vida, una cachetada de realmente entregar. Tienes que tener fe, esa esperanza. Ella decía, yo simplemente te dejé, yo confié en los médicos, confié en Dios, confié que todo estaba pasando como tenía que pasar. La fe es creer en algo que no ves. Pero esto es uno de los consejos. Creer en lo que no ves para después ver. Entonces, uno de los consejos. Hay varios consejos para poder aterrizar el cómo vivir hoy más felices. Primero, vivir en el hoy, ¿ok? Con gratitud. Con los pies firmes en la tierra, ¿verdad? Sabiendo que no todo lo que te crees es verdad. Sacarlo de tu mente. Sacarlo de tu mente cuando tienes miedo. Porque una de las cosas que yo aprendí es que, por ejemplo, si yo estoy pensando algo malo, ¿verdad? Oye, Raquel no va a lograr ir a la universidad. Por un ejemplo. Que sí va a lograrlo. Pero digamos que lo he llegado a pensar y lo saco. Es que estoy pensando, y tienes que decir las palabras. Esto lo aprendí en Life Coaching. Estoy pensando que Raquel no va a lograr ir a la universidad. El momento que tú sacas un pensamiento negativo de tu cabeza, lo dices en voz alta, con las palabras estoy pensando,
pierde poder de la verdad. Me encanta. Porque esto es algo que yo he comprobado. Cool. Porque si dices las palabras, estoy pensando que tengo miedo de quebrarme, estoy pensando. Entonces tu cerebro dice, si solamente lo estás pensando, eso no te está pasando. Esto no es tu realidad. Entonces pierde potencia y pierde poder. Me gusta ese dato. Es una manera rápido de salirte de la angustia. Otra manera, que justamente ayer me recordó el universo que yo tenía, bueno, ayer no, la semana entera me está dando cachetadas al universo que me está diciendo slow down, slow down, baja la velocidad, baja la velocidad. Hoy quemé los cupcakes porque no bajé la velocidad. Sí, es verdad. Y ayer iba a hacer un podcast, Shuka, te va a encantar esto, sobre terapia de sonidos, ¿ok? Y vienen las tipas con todas estas bombos y cosas y yo, en mi cabeza voy a hacer un podcast, pero ellas me quieren hacer la terapia. Y ya yo tengo las preguntas, yo sé lo que yo voy a hacer y yo quiero hablar y bueno, pues está bien. Y de repente digo, espérate un segundo. Vinieron a hacerme la terapia. Yo no puedo dar un podcast de lo que yo no entiendo. Me va a tocar ponerme el aceitico, me va a tocar sentarme, me va a tocar cerrar los ojos, voy a tener... Y yo en mi cabeza, y tengo que hacer el documental, y tengo que escribir las entrevistas. Y yo me quería salir del paso. Estaba interesada en el tema, pero yo no estaba como mentalmente preparada para slow down. Y en ese momento no quedó de otra. Era mirarle a los ojos a esa terapeuta que me metió un aceitico, me cierra los ojos y empieza con los sonidos, me da una intención y yo me transporto a un lugar de tanta calma que yo pude estar el resto de mi día, y yo estuve aquí en la oficina como hasta las 7:30 de la noche trabajando con certeza, con tranquilidad. Me duró ayer, ya hoy quemé los cupcakes y todo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que reaccioné para la patada, porque Raquel me tenía de las 5 de la mañana que quiere el cupcake. Y para colmo los quemé. Entonces, no, me arrebaté horrible. Y después respiré y dije, es un cupcake. Ve a la harina, porque sabes que yo no le doy nada procesado. Todo lo hago natural. Entonces, va a hacer la harina de vuelta de almendra. Vaya a cortar la manzana de vuelta y a pelarla. Y es un cupcake. Estoy yendo a hablar de Anita. Estoy yendo a hablar con Sabrina. Ubícate. Y respiré. Y esa es otra. El respirar. El respirar y decir, ok, ya te pero está claro, ya me había arrebatado. Porque es normal, casi pateo el horno. Claro, pero uno se siente como una rara. Pero después digo, bueno, es que soy una mortal más. En 5 minutos, me tomó 5 minutos ir de casi tirar el horno por la ventana a ir a hacer la harina de vuelta. Claro. Sea lo que yo he aprendido, y yo creo que eso también lo tenemos las tres, que ser fuerte todo el tiempo agota. No se puede. Y tenemos que aceptar eso. Eso es mentira también. Eso he tenido que lidiarlo. No ser fuerte agota. Y no tiene nada malo bajar la guardia. No pasa nada. Al contrario, te va a traer muchas más ventajas. Y creo que de eso, ya casi para finalizar este podcast, es lo que tú has tenido que aprender y lo demuestras en tus redes. Sí, y quiero agregar, antes de cerrar, porque me quedé con estos consejos, quiero agregar un par más. Uno, que es el dejar o let go, eso que dice, bueno, sí, la fuerza, pero dejar lo que no puedes controlar. O sea, quizás ya se te habían quemado, no puedes regresar al pasado. O cuando estás aquí, estás con la terapia de sonido, pero estás pensando en todo lo que tienes que hacer, pero estás en este momento... quizás no estaba saliendo como tú lo querías o como tú lo tenías controlado en tu cabeza, pero let it go. Y entonces hay un episodio muy cool del podcast de Mel Robbins, que a mí me encanta. Sí, ella es lo máximo. A mí me encanta ella. Y ella dice el let them theory. En español es como que el déjalo theory. Como que cuando está pasando algo que no te gusta, let them. O sea, como, déjalo. O sea, como que aprende a que las cosas te resbalen. Es difícil. Ponte el disfraz de foca. Suéltalo. Es difícil, pero aprender a soltar. La práctica es el maestro. Tú sabes que yo quiero decir que yo, cuando tú estuviste en la misa de Anita, tú estuviste de viaje. Yo no te vi, pero te voy a decir una cosa que me pasó en esa misa. Erika, primero que estaba repleto, el lugar estaba repleto. El techo de esa iglesia era como 20 veces este techo. O sea, era un techo, imagínense una iglesia bellísima con un techo altísimo lleno de ¿cómo se llama? Stained glass, de esos vidrios de colores. Y en ese momento había una mesita con la foto de Anita y la urna de Anita, que era una urna chiquitica, para colmo era una urna más chiquita con unas florecitas.
Y a mí me pasó algo tan raro. Yo de repente me la imagino a ella, a su alma, a su ser. ¡Uy! O sea, casi que libre. No, casi no. Que totalmente libre, Erika, diciendo, ya puedo bailar como se me da la gana, ya puedo correr, ya puedo. O sea, yo sentí como que, yo sentí algo tan poderoso y había una música. Yo le decía a mi esposo, ¿lo sientes o no lo sientes? Me dice, la verdad que sí. Pero lo que entendí en ese momento era que ella toda la vida era ese espíritu atrapado en un cuerpo enfermo. Y en ese momento se me vino a la mente algo que había hecho el día anterior, un error que cometí el día anterior. Y fue con Raquel. Porque Raquel no nació en un cuerpo saludable. O sea, Raquel tiene autismo, sí, pero Raquel tiene un montón de problemas médicos. Ella está atrapada, quieras o no, dentro de un cuerpo que yo trato de optimizar toda la vida, pero que no es óptimo. Y ella se había robado por primera vez en 10 años un alfajor, una comida que tenía gluten y leche y se lo comió. Y Raquel estaba totalmente desregulada. Y esa noche salió con las amigas y con Marcela. Yo sabía en mi corazón de corazones que yo no tenía que haberla dejado ir. Y la dejé ir porque le daba tanta ilusión salir. Claro. Pero ¿qué pasó? Estaba tan desregulada que salió corriendo y se cayó. Okay. Entonces esa noche ella entra en mi cuarto y está triste y me dice, mamá, perdóname porque corrí, me porté mal y me caí. Y yo en vez de honrar su cuerpo, su proceso, de que ella no tiene un cuerpo sano todavía, y abrazarle y decirle, mi reina, lo siento tanto, yo le agarré y le dije, pero ¿por qué corriste? ¿Por qué hiciste eso? Si te portas mal no te puedo mandar de vuelta porque te vas a seguir lastimando. Entonces, era mi propio miedo, mi propia frustración, obviamente porque yo en ese momento me sentía muy impotente, yo no sabía qué iba a hacer para limpiarla de esas toxinas para que ella regresara a estar cómoda. Pero el paralelo con Anita era como que ella se fractura rápido porque tiene un cuerpo enfermo y que la mamá le gritara porque se fracturó. Y ella en el podcast dijo, yo no quería ni decirle a mi mamá que yo me había fracturado. Cuando se cayó. ¿Ves? Que a veces uno, por sus preocupaciones y por sus miedos, no honra al que tiene enfrente, no respeta al que tiene enfrente. Y yo es muy feo decirlo, pero eso fue lo que hice con Raquel. Y en ese momento, cuando vi a Anita, me recordé de ese momento en el podcast donde ella dijo, tenía miedo de decirle a mi mamá que me había fracturado. Sí. Y lo que yo le hice a Raquel el día anterior, y en ese momento donde su espíritu yo lo sentía libre, amiga, esa tipa que te estoy diciendo, la bichota real, ella estaba libre de ese cuerpo. Ella siempre se honró a ella, toda la vida. Y yo creo que está importante decir unas palabras de cada, yo sé que tú eres una llorona, pero porque al final yo lo que viví con Anita era una persona que aunque estaba atrapada en un cuerpo enfermo, su espíritu siempre fue muy libre. Y en ese momento, cuando ya el cuerpo, esa parte ya no estaba, eso era la realidad, Erika. Eso era la razón de vivir, es vivir en el hoy, en el ahora, libres. Vivir como ella. ¿Por qué? Libre. ¿Por qué estamos tan atrapados? ¿Por qué estamos en la cárcel? Hay personas que no tenemos problemas físicos, pero tenemos la mente como si tuviéramos una cárcel. Así es. Sí. ¿Por qué? La verdadera libertad está en el interior. Hay personas que que pueden estar, encerrados en una cárcel, pero viven más libres que uno. ¿Qué lo ata a uno? ¿Qué te encierra? ¿Qué te llena de cadenas? Esas amarguras, esas rabias, esos pensamientos, miedo, que te preocupa, esos pensamientos con cadenas que te anclan. Y jamás Anita lo tuvo. No, jamás lo tuvo. Y el que tuvo la oportunidad de conocer a Anita sabe que jamás, pese a su condición, jamás fue un impedimento para ella cumplir pues todo lo que quiso en su vida, porque realmente mi dancing queen, como yo le decía, hizo lo que le dio la gana, siempre, como le dio la gana, a la hora que le dio la gana. Y eso es vivir. Y yo esa le es la diría lección yo, con lo que yo me quedo. Y además, que hizo todo, pues no dejas esta lección de vida de a veces despertarnos y decirnos, hey, fuera cadenas. ¿Qué estás haciendo? Fuera cadenas de tus pensamientos, fuera cadenas que te atan. Vivir como Anita. Con eso yo me quedo. Y yo me quedo con lo que vas a decir y yo le preguntaría a todo el mundo que nos está escuchando ahorita, ¿cuáles son tus cadenas que te atan? ¿Tu pasado? ¿Tu miedo al futuro?
la parte económica, la parte de los miedos del diagnóstico de tu hijo, cómo te ves a ti, tu autoestima. O sea, ¿qué te ata a ti? Escríbelo en un papel. A mí me atan, me tienen encadenado este pensamiento y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Sácate las cadenas de tu mente para que te des cuenta que eres presa por cosas que son imaginarias. Porque la realidad es que si algo te va a pasar y lo vas a gestionar. Pero la mayoría de las cosas que nos dan miedo nunca terminan de pasar. Entonces, por favor, identifica tus cadenas, rómpelas de una vez por todas y date grace. ¿Cómo se dice grace? Gracias, no sé cómo se dice grace. Perdónate si quemas los cupcakes y se te olvida sacarte la cadena. Porque al final, todos tenemos cadenas, hay que cortarlas una por una, pero van a volver a agarrarte. Eso no es una cosa porque yo la corté, significa que no van a volver a atraparme. Conciencia, vive libre. Y yo digo, yo lo que agrego, que estoy súper de acuerdo con ustedes, lo que agrego ahí es que no esperes al mañana, como que hazlo ahora, ¿no? Uno nunca sabe, como dices tú, uno nunca sabe lo que va a suceder. Yo un día estaba común y corriente, había ido a la universidad, vino mi novio, no sé qué, salí con mi papá a tomar café, al día siguiente estaba en una cama de hospital, ya no estaba mi papá, ya no estaba mi novio, ya no estaba mi hermana. No esperen a que algo terrible te pase para despertarte, como yo, qué lástima, que a mí me tuvo que pasar, pero para eso doy este mensaje, para que nadie espere, para que no dejes que, realmente el límite no es este, el límite es este. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Estoy erizada. El día de hoy. Wow. En honor a Anita y gracias Sabrina. Qué lindo que pues, digamos, hablando de Anita, personas que nos tocó a nosotros tres que estamos aquí. Así es. Y que sé que tocó a mucha gente que está en el podcast por primera vez. Descanse, mi dancing queen. Dancing queen.